Bueno, yo tengo que agradecer primero al público, que estuvo excepcional, nos apoyó en todo momento, en un momento que tiró cuando algún tema no le gustó, y nos apoyó enormemente, y yo creo que el equipo hizo gala de entrega ante un rival muy difícil. Tuvimos ocasiones suficientes, no sé, no las quiero enumerar, pero suficientes para haber ganado el partido con autoridad, ¿no? Sin embargo, ellos se fueron haciendo fuerte en su cerrojo y bueno, y a medida que también la pérdida deliberada de tiempo, etcétera, que les facilitaron un poco digamos, el estilo del punto que querían lograr ellos aquí, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento con el equipo, tuvo sentido, en todo momento supimos superar sus dificultades y bueno, y el gran trabajo y esfuerzo de todo el equipo, ¿no? En general, no quiero destacar a nadie, pero todos han trabajado bien el partido, ¿no? El partido hubo jugadas muy bonitas, hubo jugadas electrizantes por momentos. Es decir, ha tenido 3 ocasiones Longas de mano a mano, que sacó el portero arriba, otra al muñeco que entró por detrás, otra que Powell solo frente al portero tiró mal. Es decir, ya me han aparecido 4, ¿no? Creo que ha habido alguna otra ocasión más del uruguayo que estuvo ligeramente sorprendido también. Pero bueno, en definitiva, creo que hemos tenido las suficientes ocasiones para haber ganado el partido. Eso en cuanto a eso. Y después, en cuanto a juego, estoy muy contento porque el equipo siempre, entonces, en todo momento, tenía sentido de juego, se circuló de banda a banda, se superó sobre todo su primera línea de presión, que es la enorme dificultad, mucho mejor en la segunda parte que en la primera. Y el gran trabajo de Powell. Powell hizo un fútbol en la primera parte espectacular, aguantando, parecía un jugador de la Premier League. Espectacular lo de Powell, el delantero centro de una categoría excepcional, aguantando todo y dando opciones a segunda jugada. Y fue una pena porque Perry estaba un poco molesto porque erró esa volea solo frente al portero, y la otra que tuvo, cuando se quedó mano a mano, él tuvo 2 ocasiones para haber marcado, y cuando Powell no marca gol, se siente un poco tal, ¿no? Pero bueno, también salió Borja y lo hizo bien, así que seguiremos luchando con lo que tenemos. Yo estoy contento. Otra vez la portería 0, sobriedad del equipo. Hemos tenido algún susto, sobre todo en la primera parte por la banda derecha, de 2 desbordes consecutivos que nos cogieron en ventaja numérica. Se resolvieron bien, pero también el rival juega, y después creo que me gustó mi equipo. No, nosotros en todo momento controlamos el juego porque sabemos que su fuerte es la segunda línea de presión, y nosotros se la superamos. Quizás utilizamos mucho más mecanismos directos porque el oxígeno que ellos tenían le permitía llegar en ventaja, pero yo en ningún momento vi que me pudieran el partido. En todo momento hemos sido superiores al rival en cuanto al manejo del control del juego, que pudimos haber perdido, pero bueno, pero yo en ningún momento vi para mí me gustó mucho mi equipo. No, pero del primer minuto, del primer minuto del juego, el portero ya empezó a perder tiempo. Hicieron un aspecto en ese apartado, lo manejaron francamente bien, Es decir, que me pareció inclusive muy poco el tiempo que se descontó. No, yo creo que fuimos nosotros, el partido hay que jugarlo, surgió así, siempre hay un tiempo, no se puede jugar de forma alocada, sería un pollo sin cabeza. Un equipo tiene un tempo de juego, y nosotros creo que lo manejamos bien, el tiempo de juego. Que posiblemente pudiéramos haberlo hecho mejor, bien, es posible, pero dense cuenta que somos los colistas de la clasificación. No sé si me entiende, tenemos que saber lo que tenemos también entre manos. Con esa humildad tenemos que trabajar, y tengo que felicitar a mi equipo, que ha sumado un punto más. No sé, el arbitraje a mí me sacó una tarjeta Mingo que me asustó, porque realmente por la banda derecha ellos tenían un enorme potencial, y tenía miedo que me sacaran una segunda tarjeta Mingo. Tal vez así que saqué rápidamente a calentar a Ortiz, no sé si os disteis cuenta, en medida preventiva, si tenía que hacer alguna modificación, pero bueno, después, bueno, en fin, bueno, eso nos darán en otro campo. Los árbitros quitan y dan, quedan 30 partidos, en fin, no le demos más importancia, ya es pasado. Espectacular, yo tengo que decir que espectacular cada vez que, bueno, sobre todo los últimos 20 minutos del partido, como decía vuestra compañera, fueron electrizantes, y el equipo tiró del equipo de una manera tremenda, ¿no? Cuando yo pensé que físicamente podíamos acusar el terreno de juego y el esfuerzo, pero el equipo en todo momento estuvo ahí, fue a buscar descaradamente el resultado. Pero bueno, no pudo ser, y aunque las mejores ocasiones fueron en el primer tiempo, ¿no? Las 3 que tuvo Longas fueron en el primer tiempo, porque fue con pelota controlada, y que hizo un paradón de portero y tiró al muñeco, y la otra que tiró Morán, que se trastabilló, que no había nadie en la portería, no sé qué le pasó a Morán, tenía la pelota y no la podía pegar, ¿no? Bueno, en fin, el fútbol es fútbol, y no quiso entrar la pelota, ya entrará otro día.
Nosotros, yo no tenía previsto jugar por bandas, tenía previsto el desequilibrio que me iba a otorgar Powell, como de hecho sucedió, para que entráramos por dentro, ¿no? Y hasta que Powell, lo he dicho anteriormente, me hizo un partido para mí tácticamente perfecto. Estuvo tácticamente perfecto Powell en el tiempo que estuvo en campo. Lo único que le faltó fue el gol, que la tuvo aquí en el segundo tiempo, no sé qué le pasó, porque él no suele fallar. Se encontró mano a mano con el portero y no sé qué hizo, ¿no? El portero creo que la sacó córner, pero yo creí que esas son las de Powell para no fallar. Pero bueno, ahora tenemos que esperar 15 días que se nos recupere y que se nos ponga en forma para el partido del Recreativo de Huelva, si Dios quiere. Ya lo habíamos advertido, que la lectura, después del 5-0 y del triunfo el otro día, decíamos que ya los equipos van a venir a hacer un cerrojo aquí en casa, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado y tenemos que ahora pensar en el próximo partido y todo esto. Estamos está en buena línea, el equipo no ha encajado gol y seguimos sumando puntos, ¿no?